Muy buenas, en este seminario de CIPE 3D vamos a aprender a manejar el programa de cálculo de estructuras tridimensionales en el que el componente principal que utilizaremos para nuestros elementos será el acero, aunque veremos también cómo calcular las cimentaciones y puede que se incluyan algún otro tipo de material. En principio vamos a hacer un trabajo con acero fundamentalmente. Lo primero que tenemos que hacer es abrir lógicamente el menú principal de CIPE. En este caso estamos usando la versión 2018. Como en alguna otra ocasión hemos hablado, no hay en principio ningún problema porque se utilizan versiones anteriores, puesto que la base de estos eh, elementos de estos sistemas son muy parecidos. Los cambios de versiones implementan nuevas normativas, pero realmente no hay una diferencia muy grande entre unos y otros. Vamos a aprender, como digo, a utilizar una plantilla en CIPE 3D que vamos a dibujar previamente en AutoCAD, así nos sirve para repasar un poquito el dibujo tridimensional, muy básico, muy conceptual, y a partir de ahí iremos desarrollando el cálculo como vamos a ir viendo en las distintas sesiones. Tenemos abierto el menú del CIPE principal, aquí lo que hacemos es darle al botón de CIPE 3D, comenzará a abrirnos el programa. Una vez que el programa esté abierto, comenzaremos a introducir los distintos elementos. Vamos a trabajar con un nuevo archivo que vamos a crear específicamente. Lo vamos a guardar en una carpeta que se encuentra dentro del directorio del escritorio. En Windows, estructuras 3D, y aquí le vamos a llamar seminario 3D. El nombre es lógicamente independiente de lo que queramos poner, no hay necesidad de que sea un nombre concreto. Este es el que se le va a dar a esta práctica de seminario, le damos a guardar y a partir de aquí, si queremos meter alguna descripción, pues se puede meter, si no, no es necesario. A partir de aquí vamos a ir viendo cuáles son los distintos pasos que se tienen que ir haciendo. Nosotros vamos a iniciar el procedimiento a partir de una obra nueva, una obra vacía. No vamos a usar ningún elemento previo. Entonces le damos a aceptar en obra vacía y una vez que le hemos dado a aceptar va a cargar los distintos menús que vamos a ir trabajando. Tenemos que funcionar siempre cumpliendo el código técnico de la edificación. Pulsamos este primer botón de norma y aquí volvemos a pulsar código técnico de la edificación. Por defecto viene siempre para que se pueda cumplir, pero en cualquier caso nosotros le damos para asegurarnos, ¿no? Vamos a utilizar perfiles de acero laminado, S275, y el acero conformado va a ser S235. Inicialmente tenemos que especificar cuál va a ser la categoría de uso una vez que hemos marcado el código técnico de la edificación. En nuestro caso va a ser una nave de carácter industrial. Tenemos que ver cuál es la que más se asemeja, pero también tenemos que tener claro desde el primer momento cómo va a ser la nave. En nuestro caso no va a haber ningún forjado intermedio que vaya a tener ningún uso específico y por tanto la categoría de uso que vamos a tener que aplicar va a ser la que se corresponde con nuestra cubierta. En el caso de que nosotros vamos a trabajar, va a ser una cubierta inclinada, de acero, de cubierta ligera, y que solamente va a tener acceso para mantenimiento. El hecho de que sea o no concomitante con el resto de acciones variable, aunque lo veremos más adelante, a priori tenemos que saber si esas acciones van a poder interactuar con las del resto de acciones variables. En nuestro caso vamos a ver que no. Esto es algo, una categoría se puede modificar a posteriori. Cuando lleguemos a esa parte y empecemos a explicar las acciones, veremos si nos conviene cambiarlo o no. Le damos a aceptar, como hemos dicho. Aquí los perfiles van a ser acero 275, hay varios tipos, ese es el que vamos a utilizar. En el acero conformado también vamos a usar el que viene por defecto. Madera a priori no vamos a usar y aluminio tampoco, el hormigón sí, HA25. En el caso que tengamos pilares de hormigón, pues estas son las características, vamos a dejar tal y como están. Los recubrimientos son los que vienen por defecto y cumplen con la normativa, con lo cual en principio no es necesario cambiarlo. Vamos a ver si consideramos que tenga o no sismo dinámico. En nuestro caso vamos a darle que tenga sismo dinámico, pero en el momento en que tú lo pulsas tienes que indicarle la ubicación. Claro, nosotros estamos en España. Si el cálculo lo hacemos, pues por ejemplo, en un lugar en el que sepamos que efectivamente hay sismo, por ejemplo en Granada, o algún otro que conozcamos, obviamente sí que nos lo va a aplicar, pero en el caso que utilicemos uno que no tiene sismo, obviamente no nos lo va a calcular. Nosotros lo hemos marcado para que veamos, siempre vamos a ir cumpliendo la norma sismo resistente NCSE 2002. Vamos a cancelarlo, vamos a desmarcarlo y vamos a dejarlo tal y como está para que cuando lleguemos a las
acciones, veamos si nos va a interesar o no hacerlo. En resistencia al fuego tenemos que determinar si vamos a hacer el cumplimiento o no, la comprobación o no de resistencia al fuego, y ver cuál es la que tiene que aplicarse. Vamos a dejarlo desactivado inicialmente. En el caso de la madera pasaría exactamente igual, tiene su propio menú y hay que indicarle cuáles son las características que tiene que tener. En el caso del acero, imaginemos que nosotros tenemos que hacer una resistencia de 60 minutos. Bueno, pues esa resistencia de 60 minutos se puede utilizar sin que tenga ningún tipo de revestimiento, con lo cual va a sobredimensionar el perfil de acero que vayamos a utilizar para que cumpla esa resistencia, o bien si le vamos a poner algún tipo de revestimiento entre los que viene aquí. Insisto, eso no lo vamos a hacer ahora mismo porque cuando lleguemos a la parte de acciones vamos a ir viendo. Los estados límites en los que nosotros vamos a trabajar también tienen que estar definidos inicialmente. Vamos a comprobar si la ubicación en la que nosotros vamos a desarrollar el cálculo tiene una altitud inferior o igual a 1000 metros, va a ser el caso. Y también tenemos que establecer el estado límite último de rotura para el acero y para el aluminio, y también las características sobre el terreno, ¿no? Aquí te salen unos medios de ayuda en los que te van a decir cuáles son las combinaciones que va a ir desarrollando. Los criterios de cálculo. Pasa exactamente igual para las acciones características. Como forma parte dentro de las acciones, estamos revisando esta primera parte, lo vamos a dejar sin marcar, solamente para que sepamos que está aquí y luego lo iremos complementando, ¿no? Hipótesis adicionales. Por defecto el peso propio te lo define. Como hemos establecido la categoría de uso G2, que es la de cubierta accesible únicamente para mantenimiento, aquí podremos introducir alguna más, no hay ningún problema, puede haber varias categorías de uso y de hecho a cada uno de los niveles nosotros le asignaremos una categoría de uso, pero por ahora lo dejamos así. Luego podemos incluir algún tipo de carga más. Vamos a hacerlo, insisto, cuando lleguemos a esa parte. En la parte de cimentación, esto es cuarto de lo mismo. Dentro de acciones vamos a ver si se consideran las acciones, las combinaciones con viento o con sismo. Y en el proceso constructivo no vamos a entrar mucho, pero sí que lo que tenemos que indicarle es cuándo se va a producir el desencofrado de los elementos hormigonados, ¿vale? Tenemos que ver también si para el cálculo de la cimentación cumplimos o no cumplimos una serie de requisitos, en este caso el deslizamiento de zapatas, y también tenemos que comprobar cuál es la resistencia del terreno en función de que sean situaciones persistentes o situaciones sísmicas accidentales. En este botoncito aquí nos aparecen varios tipos de terreno con cada una de las resistencias en megapascales, MPa, de los distintos tipos de suelo que nos podemos encontrar. Vamos a dejarlo también inicialmente, solamente para que tengamos en principio conocimiento de cómo se van a ir desarrollando los distintos parámetros de cálculo que vamos a tener que implementar. En las tablas de pilares nosotros podemos establecer cómo son los armados, lo vamos a dejar como viene por defecto. Eso lo podemos aplicar tanto para pilares, vigas, cimentación y uniones, y el tipo de ambiente pues es el tipo de ambiente que nosotros vamos a encontrarnos en el lugar donde se va a desarrollar la estructura, donde se va a colocar la estructura, donde se va a producir el cálculo. Vamos a aceptar y ahora ya nos aparece el menú de introducción de datos. Como hemos dicho, lo primero que vamos a hacer es definir el elemento tridimensional. Como eso lo vamos a hacer en AutoCAD y nos va a servir de clase de repaso, en principio vamos a dejar aparte esta sesión abierta de CIPE, vamos a dar a guardar, aunque en realidad no tenemos hecho absolutamente nada todavía, y nos vamos a ir a CIPE. En CIPE vamos a abrir una planta de una nave que ya está dibujada anteriormente, una nave con sus alzados, plantas, etcétera, y que vamos a convertir en un elemento tridimensional. Vamos a hacer la estructura alámbrica correspondiente a dicha nave. Esta es la nave que nosotros vamos a utilizar, es una nave cualquiera, de una estructura real, de un proyecto real, y nosotros, ya os digo, vamos a convertir esta nave en una nave con una estructura tridimensional. Para saber las distintas dimensiones, las alturas, etcétera, etcétera, nos vamos a fijar aquí en los alzados y en delantero, trasero y laterales, y como os digo vamos a ir directamente a hacer el cálculo, el dibujo tridimensional de la nave. Vamos a comenzar cambiando el punto de vista. Se escribe punto de vista y una vez que hemos metido punto de vista lo que vamos a hacer es modificar los parámetros. Nos vamos a ir a 45 grados para que sea una vista isométrica. En realidad podemos elegir la que queramos y ahora desde aquí vamos a comenzar con el dibujo. Yo recomiendo siempre que en la medida de lo posible para hacer el dibujo tridimensional pues tengamos una capa específicamente para ello, ¿no? Entonces lo que hacemos es crear una capa nueva. Esa capa nueva la vamos a llamar 3D, pues ponerle un nombre
tampoco original como acabo de decir. Podríamos hacer una capa para los pilares, una capa para las vigas, una capa para las correas. Bueno, en realidad lo vamos a ir haciendo, lo podemos ir cambiando poco a poco, pero en principio el nombre base va a ser siempre 3D. En principio le vamos a poner 3D y a esta vamos a llamar pilares. Y el color que vamos a utilizar para los pilares en 3D va a ser, por ejemplo, el color 80. Vamos a hacer otra capa que se va a llamar 3D y la vamos a llamar vigas. Y a esta le vamos a dar un color diferente, como por ejemplo el azul 150. Tenemos dos capas, vamos a considerar que vamos a empezar dibujando los pilares, con lo cual le damos dos veces a esa capa y se nos convierte en la capa actual. Y una vez que lo tenemos, nos vamos a meter en la planta y vamos a empezar a dibujar los pilares. Vamos a ver cuál es la altura de la cabeza de los pilares con respecto al suelo. Hacemos un pequeño zoom aquí para comprobarlo directamente. Es una altura de 5 metros. El punto de vista que hemos definido genera una vista isométrica que hace que se vea invertida la planta, pero en realidad no es absolutamente igual. Bueno, comenzamos. Hemos dicho que son 5 metros de altura. Me voy a acercar al primer pilar. Aquí está dibujado. Voy a meter una línea vertical desde el punto de inserción de este bloque de 5 metros de altura. Línea. El punto de inserción se escribe INS. Y ahora, con una altura de 5 metros, veis que está activado la acción polar, con lo cual nos aparece un ángulo de 90 grados y un más z, que indica que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer en eje z, 5 metros. Muy bien. Hemos dibujado una línea vertical de 5 metros de altura. Esta línea vertical de 5 metros de altura está metida, como veis aquí, en la capa 3 de pilares. Esta línea vertical la voy a copiar y la voy a colocar en cada uno de los ejes, justo en el punto del pilar, lógicamente. Usamos la orden copia y el punto de inserción, el extremo del eje. Aquí, lo que estoy haciendo es copiándolo todas las veces que me hace falta para que esté colocado en cada uno de los pilares que esta estructura tiene. Estamos copiando ese elemento tantas veces como ejes aparece. Muy bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilares. Estos 7 pilares son los que componen el lateral de esta nave. Evidentemente hay otros 7 pilares en el otro lateral. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Directamente vamos a copiar los pilares al otro lateral. Por lo tanto, usamos nuevamente la orden copia. Marcamos los 7 pilares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilares. El punto que nos pide, el punto base para el copiado, voy a marcarlo. El punto base para el copiado lo voy a marcar en el punto de inserción del pilar. Me lo coge, lo ves, está ahí marcado el punto final. Y ahora me voy al otro extremo. Y lo coloco en el punto de inserción de este otro pilar. Como la estructura es simétrica, meto el texto ins para que me coja el punto de inserción. Como la estructura es simétrica, resulta que los 7 pilares que coloco en un extremo son exactamente simétricos a los 7 pilares del otro extremo. Muy bien. Ahora lo que hago es irme a la capa correspondiente a las vigas. Ya tengo todos los pilares. Resulta que en el punto más alto de la nave tiene una altura con respecto a la cabeza de los pilares de 3 metros. Yo voy a hacer una línea que va a unirme la cabeza de los dos pilares. Esa línea se va a introducir de forma directa en la capa -3 de vigas, que es la capa que he creado anteriormente. Veis que no he cogido el punto de arranque de la viga, de la línea auxiliar que estoy utilizando, no lo he cogido en la cabeza del primer pilar. Ahora ya sí, es una línea que va de cabeza de pilar a cabeza de pilar. Evidentemente no es la que nos corresponde a nuestro pórtico, pero ahora voy a hacer una línea, nuevamente la orden L de línea, desde el punto medio MED de esta línea que acabo de dibujar azul, una capa 3 de viga,
Y cogiendo nuevamente la referencia polar, veis que está aquí puesto más z, estoy dibujando en FZ, marco un 3. Con lo cual yo ya sé que la altura que hay desde la cabeza de esta línea que acabo de dibujar a la cabeza de nuestro pilar es 3 metros. Por tanto, yo ya puedo directamente dibujar esa viga que me va a unir la cabeza del pilar con el punto central de nuestra cumbrera. Y hago lo mismo en el otro lado. Por tanto, ahora obviamente me sobran las líneas auxiliares previas, de hecho las voy a borrar. Y ya tengo el pórtico. Voy a copiar este pórtico para cada uno de los pilares, como punto base de desplazamiento para el copiado el extremo, por ejemplo, de la cabeza de ese pilar. Me llevo aquí, me llevo aquí, me llevo aquí, me llevo aquí, me llevo aquí y me llevo aquí. Muy bien. En principio la base, el esqueleto de nuestra estructura de la nave ya está hecho. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me meto nuevamente en las capas y lo que voy a hacer es inutilizar todas, absolutamente todas las capas, exceptuando las dos que acabamos de utilizar. Las marco todas, las capas que tiene el dibujo, desmarco las dos que hemos utilizado con la tecla control, que es vigas y pilares, todas las demás las inutilizo. Ahora ya solamente me queda, cuando salga de aquí, ahora ya solamente me queda nuestro esqueleto. Voy a hacer una línea en el punto 0,0,0 para comprobar que al menos uno de los elementos de nuestra estructura coincide con ese punto de referencia. Bueno, no está desplazado, prefiero moverlo, muevo con la orden desplaza, muevo todo el dibujo que tengo ahora mismo en pantalla para que al menos uno de esos elementos me coincida con el extremo de la línea auxiliar que acabo de dibujar. ¿Veis? Ahora ya sí, el 0, 0, que estaba en este punto, ya sí que lo he hecho coincidir con nuestra nave, con los pórticos de nuestra nave. Esto es solamente para tener una referencia perfectamente clara dentro de nuestro archivo de CAD, ¿vale? Borramos la línea de referencia. Perdón. Y ahora vamos a hacer otra capa. Y esta capa nueva la vamos a llamar 3D vigas auxiliares. Y le vamos a dar otro color. Por ejemplo, el naranja 30. La vamos a convertir en la capa principal, en la capa actual. Y ahora vamos a dibujar las líneas que unen las cabezas de los pilares. Las vamos a ir dibujando una a una. ¿Y por qué la hacemos una a una? La hacemos una a una porque Zipe interpreta si la línea va de un extremo a otro, es decir, del primer pilar al último pilar, sin que se vayan haciendo uno a uno, considera que eso es una barra entera. Claro, en ciertas situaciones nos puede interesar, pero en otras situaciones es prácticamente imposible encontrar vigas que tengan esas dimensiones. Ahora vamos a ver un poco cuáles son las medidas, aunque ya hemos visto que la altura de los pilares era 5 metros, la altura de la cumbrera de 3 metros a la cabeza de los pilares, etc. Esta nave la vamos a dejar absolutamente así. Vamos a poner las otras vigas auxiliares en la cumbrera, que son estas de aquí. El trabajar con capas para Zipe 3D es muy interesante por la sencilla razón de que nos permite tener ordenadas las capas y visualizarlas dentro también del programa de cálculo, lo cual ayuda. Lo vamos a dejar así, en modo esqueleto, absolutamente como un esqueleto. Luego vamos a importar el archivo en Zipe y vamos a usar solo aquellas capas que realmente nos interesen. Lo vamos a dejar, salvamos con el mismo nombre práctica, y finalizamos hoy la sesión con esto. A partir de la siguiente sesión vamos a incorporar esta estructura 3D metálica a Zipe y comenzaremos a trabajar con ella. Gracias.